Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y en este video vamos a estar tocando las razones por los mandamientos, un repaso de el ser judío. ¿Cuáles son razones para los mandamientos que el Eterno nos da? Pues este preguntas ha sido contestado y tratar de dar explicación por los grandes eruditos y rabinos de todo Israel. Pero ¿cuáles son en sí este cuerpo de literatura que en sí nos da la respuesta a esta pregunta? Que en sí, ¿cuáles son las razones por los mandamientos? Y toda esta ley y razones de la Torá, con todas sus regulaciones y costumbres, que ha sido algo que hemos crecido en el curso de la historia judía. La Torá en sí misma no nos ofrece una razón particular por los mandamientos, mientras que a la misma vez las autoridades anteriores nos han dicho que en cuanto a esto se necesitan lo que es razones correctas. Los grandes rabinos y eruditos han dado muchas explicaciones sobre el peso que lleva cada mandamiento, pero en este instante no hay una razón tan clara que nos dan los sabios. Los sabios que vivieron diferentes edades nos han dado diferentes condiciones y explicaciones por los mandamientos. Pero de uno al otro podemos ver que claramente los mandamientos es algo que es dado por el Eterno, por Dios, y que tiene expresado en cada mandamiento su voluntad. Y esto es donde comenzamos a entender un poquito de por qué de los mandamientos. Y esto está ahí, que una persona observante judía llega a entender que la necesidad de observar los mandamientos es para la salud y bienestar del judío y también sobre su compromiso con el Eterno. Y puede ser clasificado que en sí en general es una reflexión de obedecer la voluntad de Dios. Un siervo que obedece a su amo, el Señor, es llevar a cabo cada uno de sus mandatos. Sin embargo, esto no ha parado a ningún judío de tratar de entender las razones por las leyes variadas en las cuales se compara con el sí de acercarnos más cerca a la mente divina. Y es por esto que se hace esta pregunta: ¿por qué las razones de los mandamientos? Vemos como un principio general es porque al obedecer los mandamientos estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso la palabra mitzvah, que está conectado con la idea de conectarse con el que lo mandó. La inhabilidad, el propósito de hallar una razón por la cual el hombre usa su fe como pretexto de descartar la observancia, da en sí la admisión de su limitación y continua esfuerzo de tratar de descubrir significancia y propósito. Pero la realidad es que el mandato de Dios es un mandato, y por lo tanto aquellos que se conectan con el mandato haciéndolo están en sí poniendo por obra la voluntad divina del quien lo mandó, y esto llega a ser en sí lo más importantísimo de todo esto. Es aquí donde es necesario lo que es el judaísmo presente como una filosofía relevante y la forma de vida capaz de poner en reto todos los ismos y todos los lo que es modernismo espiritual del día de hoy, que está inundado en nuestra sociedad. Por eso hay mucha gente que van corriendo hacia toda cosa que suena espiritual o que es lleno de esoterismo. Entonces llega a entender la razón por la cual muchas leyes judías y aún muchas de estas importantes leyes es reconocido con la importancia de tratar de adquirir el concepto general, de particular a general, de cada ley. Y es ahí donde hallamos que las leyes y aquellos que tratan
con actos de bondad o de justicia, no requiere elaborar la explicación para entender que independientemente de todas estas leyes, sin embargo, pueden abrazarlo en una forma aislada. Mientras que la noción del día de descanso es fácil de entender y es un principio que subraya lo que es la determinación de la halajá y los rituales asociados con el Shabbat, que requieren un entendimiento básico de la idea judía en la parte religiosa filosófica. En otras leyes, por ejemplo en Kashrut, tenemos un panorama que en sí se interconecta con principios halágicos y sus propósitos tiene que ser entendido como un fin de asignar cualquier significancia en detalle. En otras palabras, cuando uno trata de explicar Kashrut sin referencia del resto del judaísmo, uno puede desviarse de todo lo que es se puede desviar de todo lo que tiene referencia a la ley, y esto llega a ser estudiantes superficiales del judaísmo que son mal guiados, porque piensa, bueno, esto es para la salud, o esto es para que yo me hago sentir mejor, y de verdad Kashrut es mucho más amplio que eso. Involucra no solamente lo espiritual, sino algo físico y algo que claramente es determinante al pueblo judío. Por ejemplo, el Eterno nos dice que no comemos cerdo, ni aun tocar su cadáver. ¿Por qué? No nos da una explicación muy clara del por qué, pero estamos supuestos a obedecer lo que Dios mandó. Sobre moviendo un pedacito en el medio de todo, llegamos a entender que primeramente al hacer los mandatos que Dios nos manda, estamos haciendo lo que Dios nos manda, que es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nadie puede decir que está haciendo la voluntad de Dios si no está guardando los mandamientos. Esto es claro. ¿Cómo se sabe si la persona está guardando la voluntad de Dios? Por guardando lo que Dios mandó. Y ahí tenemos lo que es el número uno razón de todos los mandamientos. Cuando uno obedece lo que Dios mandó hacer, está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Antes de ser más específico con la ley que trata lo que es el libro de la Torá, tenemos que demandar que el judío siga sus leyes, su regulación. ¿Por qué? Porque Israel será santo o santificado. Esto habla de lo que es toda la comunidad de Israel al decir que serás santo, porque yo soy el Señor vuestro Dios que soy santo. En otras palabras, las leyes que Dios nos da es también de separarnos de lo que es lo común, lo que es lo no de Dios. Levítico 19, verso 2 nos dice, y serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Cuando uno habla de lo que es santificación o ser santo, está involucrándose en lo que es las leyes de Dios, y nadie puede ser santo si no conoce la voluntad de Dios. Y esa voluntad se encuentra en los mandamientos. Y es por eso que cuando uno está obedeciendo lo que Dios manda, automáticamente al hacer lo que Dios nos manda, nos separamos del resto del mundo en ser personas distintas y únicas en el aseo de proceder nuestra vida distinta que los demás. Y es por eso que es este llamado tan sagrado de ser santo, que somos llamados un pueblo, una nación santa y un real sacerdocio. La observancia de los mandamientos es repetido de nuevo y de nuevo en la Torá a través de las leyes en relaciones de los estatus individuales. El propósito que en sí involucra todas las leyes religiosas es santidad, sin la cual nadie podrá ver el Eterno en el sentido espiritual. Y esto incumbe ciertos aspectos y experiencias humanas. Y hallamos aquí que el judaísmo se involucra y se concierne a lo que es la santidad de la persona, la santidad del tiempo y la santidad del lugar. Estos tres aspectos se involucran en lo que es los mandamientos, y toda la ley judía está definido
por uno de estas categorías, lo que es santidad de persona, su propio ser, santidad del tiempo, lo que es el tiempo en el cual dedica para los rezos o por otros mitzvot, de otros mandamientos, o el lugar, la santidad del lugar, lo que es la sinagoga, lo que es su propia casa. Todo eso presenta al judío, o la judía, una expresión de hacer su voluntad en todas estas esferas. Concerniente a la santidad de personas se refleja lo que es la ley, tratando con la ética de negocio y social. También involucra relaciones sexuales, con hábitos de comer, patrones de vestir, de hablar. Todo el judaísmo involucra leyes que conciernen, por ejemplo, todos estos aspectos, incluyendo las relaciones familiares, la higiene personal y el cuidado de salud, que juega un papel muy importante en la vida, aún honrando el cuerpo, aún después que haya fallecido. Concerniente a la santidad del tiempo, se enfatiza lo que es la ley concerniente a la ley del sábado y de la fiesta, el Shabbat. En concerniente a la santidad del lugar, se reflexiona al lugar relatando al templo en Jerusalén, en la casa de adoración, en el Beit Hamikdash, que refleja leyes del Beit Knesset, en la sinagoga y en el lugar de estudio. Son lugares sagrados dedicados para lo que es el servicio del Eterno. Y así como hay observancias de la ley de lugares sagrados que contribuyen a la santidad de tales lugares y su violación contribuyen a su profanación, la observancia de la ley del Shabbat y la fiesta también contribuyen en el día sagrado que establece su santidad y guarda las leyes concernientes a la santidad de la persona, es decir, que contribuye en el aspecto de hacer la persona santa, no porque está ahí con las manos jorobadas y viviendo yo soy santo, no, está hablando de cómo se comporta la persona, y es apropiado que esto se define justamente que una persona santa es la perspectiva judía es conceptual, y en la tradición de otras fes y gente, la imagen de una persona santa muchas veces se ve como removido de la vida o que le tiene rechazo a los placeres mundanos y deseos o que se extrae de lo que es el medio mundo en la cual vive, contrario a la razón que se argumenta por la cual una vida ascética, que está prohibido de ser esto. En tal desasociación de la vida y la asunción, la prohibición adicional además es visto de algo negativo. En la definición judía, la santidad puede ser visto de forma de santidad que descansa en el asceticismo y no es así. Puede ser visto como algo que es extraído de la vida, que uno se extrae de la vida, de la comunidad de la vida, en negación excesivo de negarse a uno mismo los placeres que está permitido por Dios o por depresión a tales deseos humanos. Todo esto consiste en una participación completa en los diferentes arroyos de la comunidad judía o la comunidad humana de vida y así gozarse de todo lo que es de experiencia de tristeza o puede negarse de cualquier cosa que es legítimamente placentero. Y esto a la misma vez se desarrolla en ciertas formas para distinguir cómo hemos de escoger lo bueno entre lo malo y el aspecto de lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo limpio y lo no limpio. En mayor sentido, este sentido ética, moral, religiosa, hace discriminación entre los dos y es la razón por la mayoría que el individuo puede lograr a un nivel de santidad sin tener que aparentar tan piadoso. Es un denominador entre el concepto de la santidad judía y otra fe que expresa conceptos cruciales de ser removido. La mayoría de los grandes comentaristas bíblicos explica que la frase Kedoshim Tihiyu y serás santo significa, ha llegado a significar Perushim
tehiu, que te vas a separar, apartarte de todo, de que fue removado. Y esto no es lo que significa ser removido de la vida. Más bien el judío, cuando significa removerse de algo, significa removerse de la idolatría, removerse del secularismo, siendo removido lo vulgar y lo profano. De esto se refiere. Aún así, en asuntos sagrados hay lugar particular para lo secular, para lugares ordinarios, para tiempos sagrados y tiempos apartados de lo ordinario, para tiempo secular, que una persona puede vivir de forma secular y comportarse de forma vulgar y profano. Pero la Torá nos llama en particular a los judíos a llegar a ser pueblo sagrado, pueblo que vive la vida en santidad todo el tiempo. De esto viene el propósito de la santidad, que levantamos lo que es los aspectos de vida y no solamente como una obra más, que gente pueden llegar a ser como los no judíos y ver algo deseable. De todo esto podemos escapar de la carga impuesta por ellos y de otras naciones. Y es de aquí donde llegamos a participar con este concepto que nos dice la Torá en Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14. Seguramente esta instrucción en la cual yo te ato en el día de hoy no es muy difícil para ti, ni es más allá de tu alcance. No está en el cielo para que diga, ¿quién entre nosotros subirá al cielo para traernos o impartirlos a nosotros que podamos observarlo? Ni tampoco es más allá del mar para que digas, ¿quién entre nosotros cruzará al otro lado del mar y nos lo puedes traer para impartirnos esto para que lo podamos observar? No, dice Deuteronomio, no dice la Torá, no dice Moshe Rabbeinu. No, estas cosas están tan cerca a ti, está en tu boca y en tu corazón de observarlo. Fíjate que no es tan difícil guardar los mandamientos. Está simplemente en tu corazón y en tu boca para hacerlo. El aseo es lo más importante en todo este aspecto de las razones de los mandamientos. Pero Rabino, usted me va a decir que nadie puede guardar los mandamientos. Esto no es cierto. La Torá no nos hubiese dicho que es fácil si no lo hubiese dicho, como lo dice en Deuteronomio, capítulo 30, versos 11 al 14. Esto está cerca de usted guardarlo en tu boca y en tu corazón para hacerlo, para observarlo. ¿Tienes la gana de hacerlo? Entonces te va a ser fácil. Si no tienes la gana de hacerlo, te va a ser difícil. Pero todo el mundo puede, al momento que se dirige su corazón y su mente hacia haciéndolo, lo harás. No como dicen otra religión, que nadie puede guardar los mandamientos. Sí, si no fuese así, entonces Dios no nos hubiese dado los mandamientos. En otras palabras, Moisés le está diciendo al pueblo, todo depende en ti si quieres hacerlo o no. Está dentro de tu voluntad y convicción. Si desea ser dado esto, tu fe lo puede lograr hacerlo y lo puede participar, porque de dicho al hecho se puede hacer de corazón, partiendo de las palabras de Moisés, que jamás había perdido su frescura de sus palabras, que igualmente puede ser en todo lugar, en toda situación. Es como si fuera una cobija de necesidad, como un pretexto para justificar, deslegitimizar todos los mandamientos y dar excusa a ella. Usted va a escuchar esto siempre de su correligionario cristiano, que va a decir, es imposible que alguien pueda guardar la ley. Si quiebra uno, quiebra todo. No. Ahí está el error de esa doctrina. Dios dice que si tú pones tu corazón en querer hacerlo, yo te voy a dar la fuerza para poder cumplir y hacer todas las leyes, porque desde adentro de tu corazón viene el deseo para cumplir lo que es la voluntad de Dios. Y es aquí que los que están equivocados son influenciados por las malas vidas de ellos, como dicen en el Hilhot Deot, capítulo 6, verso 1 del Rambam. Acercando la observancia práctica, podemos llamar a mente la admonición de Moisés, que pensó que el esfuerzo de observar
no era digno y que la meta de santidad era impuesta sobre Israel por Dios y no tenía mérito. Esto es lo que dicen los correligionarios. Pero Dios nos ha mandado observarlo fielmente, que es prueba de vuestra sabiduría y de vuestro entendimiento delante de los ojos de los pueblos. Si uno al escuchar las leyes dirían, ciertamente esta es una gran nación sabia y entendida, un pueblo entendido. Por esta razón las grandes naciones están ahí y sus leyes son perfectas, sus ordenanzas son perfectas y todas estas enseñanzas están delante de nosotros en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 4, verso 5 al 8. Es por esto que un pueblo que se amarga y que desea de verdad hacerle caso a Dios, se pongan listos para obedecer lo que Dios manda. No es imposible, es posible, amigos, de escuchar los mandamientos y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Todo lo que falta es el deseo y el querer hacerlo. Y esto Dios también lo pone en el corazón de aquellos que desean ser parte del reino de Dios, de lo que es calar Israel, y es por eso que es fácil, no difícil, de poder cumplir con lo que Dios manda. Aquí tenemos las razones por los mandamientos. Palabra sencilla, porque Dios no los mandó. Al hacerlo, estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios, porque Dios quiere transformar nuestra vida en personas santas. Al comprometernos en el aseo de estos mandamientos nos convierten a nosotros en un pueblo santo, por la distinción de los mandamientos y su aplicación solo. Esto es la grandeza de Dios, de nuestro Dios, cuando uno se apega a los mandamientos que nos enseña la Torá. Le habla Rabino Moshe Otero. Hoy en día debemos de hacer lo que Dios quiera, la voluntad de Dios aquí en la tierra, guardando sus mandamientos en el día de hoy y en todos los días de nuestra existencia. Le habla Rabino Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Sea parte de Los Caminos de Israel. Estamos creciendo en toda parte de todo el mundo hispano, habla español y también portugués. Sea parte de lo que estamos haciendo con el Barbanel Foundation y Los Caminos de Israel. Shalom, shalom. Le habla su Rabino Moshe Otero.